Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que tu copyright teniendo un dúo absolutamente genial. Hoy, vamos a sumergirnos a profundamente en el fascinante mundo de Can Yaman, el gal turco que ha conquistado corazones en todo el mundo. Pero no nos detendremos solo en su atractivo físico o en sus papeles SIQ superíndice 3 Nikous. Hoy vamos a explorar con lupa un lado último y podríamos decir, un poco oscuro de su historia. Vamos a hablar de arrepentimientos que pesan como losas, de decisiones pasadas que aún resuenan en el presente, y sobre todo, de un secreto que quizás muchos de ustedes ni siquiera sospechan. Asu que prepulrense porque este vídeo promete ser una inmersión superíndice 3N total, revelador y por supuesto, repleto de salseo. Antes de que nos adentremos en este laberinto de emociones y verdades ocultas, quiero pedirles un pequeño más menos o favor, uno que hace una gran diferencia. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de las historias de vida de sus celebridades favoritas, si se deleitan con los detalles jugosos y quieren estar al tanto de todos los chismes que hacen temblar la farándula, no olviden suscribirse al canal. Asu no se perderán en ninguno de mis superíndice 3 vídeos, donde prometo seguir desenterrando los secretos guardados de las estrellas. Y ahora vamos al grano. Despejemos el escenario porque la función superíndice 3N a punto de comenzar. Can Yaman, un nombre que evoca pasión superíndice 3N, talento arrollador y seamos completamente honestos, una generosa dosis de sex appeal. Lo hemos visto protagonizar series que han pulverizado copyright cords de audiencia, producciones como Erkenci Kwai o Dolunay, conquistando al público con su carisma magno copyright fico y su innegable química explosiva con sus compau más menos eras de reparto. Pero, detrás de esa imagen de estrella inalcanzable, esculpida por la fama y los flashes, ¿qué copyright se esconde? ¿Qué copyright tipo de presiones ha enfrentado? ¿Qué copyright decisiones ha tomado que, con el implacable paso del tiempo, ha llegado a lamentar profundamente? La vida de Can Yaman no siempre ha sido ese cuento de hadas que nos venden las revistas del corazón superíndice 3N. De hecho, antes de transformarse en el actor famoso y aclamado que conocemos y admiramos hoy, con diéresis copyright le llevaba una existencia completamente diferente, una vida que podríamos calificar de normal y predecible. Estudió superíndice 3, se graduó superíndice 3 con honores como abogado y, durante un periodo significativo, ejerció superíndice 3 la profesión superíndice 3N con dedicación superíndice 3N. Pueden siquiera imaginarse a Can Yaman en un juzgado, defendiendo a sus clientes con la vehemencia de un leu superíndice 3N herido. Es una imagen radicalmente diferente a la que estamos acostumbrados a ver en la pantalla, ¿verdad? Una antítesis completa. Pero aquí es donde nuestra historia de arrepentimiento, de remordimiento y de oportunidades perdidas comienza a tomar forma, donde el drama se eleva a su máxima expresión superíndice 3N. Según algunas fuentes cercanas al actor, y esto es fundamental recalcarlo, son fuentes cercanas, personas que han compartido momentos íntimos con diéresis copyright L. Can Yaman sintió superíndice 3 desde el principio que la abogacua no era su verdadera vocación superíndice 3N, que no era el camino que su alma anhelaba recorrer. Sentía que estaba desperdiciando su talento innato, que había algo grandioso y significativo que quiero explorar, un universo de posibilidades que lo llamaba a gritos. Pero la presión superíndice 3N familiar, las expectativas sociales implacables y, quizás, lo paralizante de todo, el miedo atroz a fracasar, lo mantuvieron atado a una carrera que no le llenaba el alma, que no le proporcionaba la felicidad que tanto ansiaba. Este es el primer arrepentimiento que se le atribuye, una herida abierta que aún supura en su corazón superíndice 3N, el no haber seguido su pasión superíndice 3N desde el principio, el no haber escuchado la voz de su instinto. El haber perdido aún más menos os valiosos de su vida en algo que no le hacía feliz, en un camino que no era el suyo. Y es que cientos de nosotros nos hemos sentido identificados con esta dolorosa situación superíndice 3N. Cientos hemos postergado nuestros más menos os profundos por complacer a otros, por temor al copyright N, por no desafiar las normas establecidas. Una pregunta que nos hace reflexionar sobre nuestras propias vidas. Pero la historia no termina aún, no se queda estancada en el lamento. Can Yaman finalmente reunió superíndice 3 el valor necesario, la audacia imprescindible, para dar un giro radical e inesperado a su vida,
para romper las cadenas que lo ataban y apostar decididamente por la actuación superíndice 3N. Un mundo desconocido pero que lo atraua como un IMU-N. Y como todos sabemos, la jugada le salió superíndice 3 redonda, un golpe de suerte que lo catapultó superíndice 3 a la fama. Se convirtió superíndice 3 en una estrella internacional, un icono admirado y deseado por millones de personas en todos los rincones del planeta. Sin embargo, incluso en la cima del Ucondiéresis copyright cito, donde la luz brilla con Moon S intensidad, persisten ciertas sombras, ciertos fantasmas del pasado que lo atormentan. A lo largo de su meteu superíndice 3 rica carrera, Kanya Man ha sido objeto de numerosas controversias, de polu copyright micas que han alimentado los programas de televisión superíndice 3N y las revistas del corazu superíndice 3N. Algunas de ellas relacionadas con sus declaraciones explosivas, otras con su comportamiento en público, a veces un tanto controvertido, y otras, muy delicadas y personales con su vida íntima. Uno de los episodios Moon S comentados, analizados y diseccionados hasta la saciedad fue su relación superíndice 3N con la presentadora italiana Diletta Leotta, un romance que acaparó superíndice 3 portadas de revistas, programas de televisión superíndice 3N y portales de noticias, pero que terminó superíndice 3 de forma abrupta y según algunos rumores maliciosos, bastante tormentosa. Se dice, se rumorea, se comenta en los círculos cercanos al actor, que Kanya se arrepiente profundamente de la forma en que gestionó superíndice 3 esa relación superíndice 3N, de las decisiones que tomó superíndice 3 en ese momento. De haberla expuesto tanto a los medios de comunicación superíndice 3N, de haber permitido que se convirtiera en un circo medio tico, donde cada detalle era analizado y juzgado sin piedad. Algunos incluso afirman con un tono de confidencia, que se siente culpable de haberle hecho daño más menos o a Diletta, de haberla lastimado de alguna manera. Pero esto por supuesto son solo rumores y especulaciones, piezas de un rompecabezas incompleto. Nadie sabe con certeza QU copyright pa su superíndice 3 realmente entre ellos, QU copyright secretos se esconden de True, S de esa ruptura. Pero Mood S ayuda de sus relaciones sentimentales, que siempre generan un gran revuelo medio tico, hay otro aspecto de la vida de Kanya que genera controversia y debate, su imagen pública, la forma en que se presenta al mundo. El actor ha sido criticado en varias ocasiones por su supuesto narcisismo, por su obsesión superíndice 3 en enfermiza con su físico, por su cuerpo esculpido a base de horas interminables en el gimnasio, y por su actitud, a veces, un poco arrogante y distante. Hay quienes lo acusan de ser demasiado consciente de su atractivo físico y de utilizarlo en su beneficio, de manipular su imagen para conseguir sus objetivos. Y aquí es donde entra en juego el secreto impactante del que les hablaba al principio, la bomba que estuvo a punto de estallar. Un secreto que hasta ahora ha permanecido oculto a los ojos del público, un tesoro guardado bajo llave. Según una fuente muy cercana al actor, una persona que lo conoce como la palma de su mano, Kanya se siente profundamente inseguro, vulnerable y frágil por dentro. Lo anoudo bien. El galur en turco que parece tenerlo todo, que irradia confianza y seguridad en sí mismo, en realidad, lucha con sus propias inseguridades, con sus demonios internos. Esta fuente privilegiada afirma que Kanya es muy consciente de las críticas que recibe, de los comentarios negativos que se vierten sobre Ucondiéresis copyright L en las redes sociales, y que a pesar de su apariencia segura de sí mismo, le afectan profundamente, lo hieren en lo mood de ese profundo de su ser. Se preocupa mucho por lo que piensan los de Moon S, por la imagen que proyecta, y se esfuerza constantemente por cumplir con las expectativas, por satisfacer a su público. De hecho, su obsesión superíndice 3N con su físico, con su apariencia, será una forma de compensar esas inseguridades, de sentirse Moon S seguro y confiado, de reforzar su autoestima. Este secreto impactante nos revela una faceta desconocida de Kanya, un lado Mood S humano y vulnerable, un corazón superíndice 3N que late con fuerza de True, S de esa fachada de estrella inalcanzable. Nos demuestra que incluso las estrellas Mood S brillantes, las que parecen tenerlo todo, tienen sus propias batallas internas, sus propios miedos y complejos. Y nos invita a reflexionar sobre la importancia de no juzgar a las personas por su apariencia, de no dar por sentado que lo tienen todo solucionado, que su vida es perfecta. Kanya, al igual que todos nosotros, es un ser humano imperfecto con sus virtudes y sus defectos, con sus luces y sus sombras. Ha cometido errores, ha tomado decisiones cuestionables y seguramente se ha arrepentido de muchas cosas. Pero también Copyright N ha demostrado ser un hombre talentoso,
trabajador y apasionado por lo que hace, un artista que entrega el alma en cada uno de sus proyectos. Y eso al final es lo que realmente importa, lo que define su legado. ¿Asuke Q Copyright les parece esta historia? ¿Les ha sorprendido el secreto impactante de Kanyaman? ¿Creen que es justo juzgarlo por sus errores del pasado? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios, conocer sus puntos de vista. Para resumir brevemente lo que hemos visto hoy, hemos explorado la vida de Kanyaman, desde sus inicios como abogado hasta su ascenso al estrellato internacional. Hemos hablado de sus arrepentimientos, de sus controversias y de un secreto impactante que revela su lado ese vulnerable. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y entretenido, que hayan disfrutado de este viaje a las profundidades del alma de Kanyaman. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final, por haber llegado hasta aquí. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto copyright hacia copyright-dolo, investigando y desenterrando los secretos de Kanyaman. No olviden dejar sus comentarios sobre las opiniones que les he mencionado, quiero saber qué copyright piensan ustedes al respecto. Y por último pero no menos importante, quiero invitarlos a darle like a este vídeo si les ha gustado, a compartirlo con sus amigos y familiares, a difundir la noticia y por supuesto, a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que su apoyo es fundamental para que yo pueda seguir creando contenido de calidad para ustedes, para que pueda seguir desvelando los secretos de las estrellas. Nos vemos en el Superíndice 3º vídeo. Un abrazo gigante. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz.